éxitos en su posición. Buenos días, abogada. Buenos días, compañeros. El día de hoy, como grupo número 8, venimos a hablar sobre una teoría general de los ilícitos atípicos. Hemos escogido el libro de Juan Ruiz Manero y el libro de Manuel Atienza, en donde tienen la editorial de Trota. En el lado derecho ustedes pueden observar la portada del libro que nosotros estamos presentando a continuación. El grupo está presentado por Emilia Entriago, Fran Arteaga y mi persona, Alejandra Cadena. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Empezaremos mencionando sobre qué son los ilícitos atípicos. Los ilícitos atípicos son considerados como aquellos conflictos que se dan no solamente entre las reglas, sino también entre los principios. Al mismo tiempo, pueden considerarse diferentes tipos de ilícitos atípicos. Pero primero cabe resaltar qué son los ilícitos. Los ilícitos son aquellos actos que son contrarios a la ley y que van contrarios a una norma que permite, regula y prohíbe ciertas conductas en el ser humano. Dentro de este libro, los autores partían a exigir desde una teoría de los enunciados jurídicos, en donde ellos mencionaban que no solamente existían lo que era la desviación del poder, ni tampoco el fraude de ley, sino que también existía lo que era el abuso del derecho. Al mismo tiempo, para esta teoría, los autores se basan en presentar dos clases de teorías de ilícitos, los ilícitos atípicos y los ilícitos típicos. Siguiente diapositiva. Listo. Al mismo tiempo, ellos mencionaban que existían aquellas normas que regulaban, conocidas como las normas regulativas, y aquellas normas que ejercían poder, conocidas como aquellas normas constitutivas. Normas regulativas. Como lo puse aquí, esas son aquellas que ordenan, prohíben o permiten ciertas conductas en la conducta humana. Estas de aquí no solamente tienen una intención directiva, sino que al mismo tiempo tienen una intención valorativa. Estas constan de dos niveles, cuyos niveles son por parte de las reglas y el otro nivel son por parte de los principios. Luego tenemos lo que son las normas constitutivas, cuyos autores mencionaban que eran aquellas normas que se contrariaban con las normas regulativas, pero a la misma vez tenían cierta complejidad porque al misma vez se compaginaban. Estas normas eran aquellas normas que conferían cierto tipo de poder. Siguiente diapositiva. Listo. Ahora hablaremos de la noción de lo ilícito que mencionaban nuestros autores. Ellos mencionaban que estas nociones eran aquellas opuestas a las normas regulativas, es decir, aquellas opuestas a las normas que prohibían, permitían y lograban cierta movilidad dentro de la conducta humana. Al mismo tiempo, como lo mencionaba al principio, existen los ilícitos típicos y existen también lo que son los ilícitos atípicos. Dentro de los ilícitos típicos se consideran como una conducta contraria a lo que era un principio. No, perdón, disculpa. La conducta contraria a un principio se consideraba como un ilícito atípico, mientras que las conductas contrarias a una norma regulativa de mandato eran consideradas como un ilícito típico. Listo. Estos se consideraban por dos implicaciones. La primera implicación era aquella que presentaba a los comportamientos contrarios a las normas regulativas de mandatos o a las normas constitutivas. Y estas se mencionaban que no constituían a un acto ilícito o a un ilícito en general. Y por segunda implicación mencionaba aquella implicación de las normas de mandatos, que eran aquellas que prohibían o obligaban. Estas pueden mantenerse como definiciones ilícitas y también como aquellas normas regulativas permisivas, ya que éstas producían una cierta división de conducta tanto en la parte lícita o en la parte ilícita. Siguiente diapositiva. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los ilícitos atípicos y la coherencia del sistema. La existencia de los ilícitos atípicos obedece a una necesidad de coherencia valorativa o justificativa del sistema jurídico. Se trata de que se produzca un ajuste entre la dimensión directiva y la justificativa del derecho, entre las reglas y los principios. En algunos sistemas, como el civil law o el derecho continental, esto se da mediante una analogía o recurriendo a las figuras antes mencionadas, como el abuso del derecho, el fraude de la ley o la desviación del poder. En otros sistemas, como el common law, estas figuras, como el abuso del derecho y el fraude, etcétera, son reemplazadas por un término que se llama distinguishing, que vendría a ser el equivalente a estas figuras en el common law.
Esto no querría decir que la categoría de los ilícitos atípicos existe y está presente en todos los ordenamientos jurídicos actuales y evolucionados, ya que estos ilícitos atípicos existen gracias a una necesidad de evitar que el derecho siga una corriente formalista extrema para evitar que no cometa equivocaciones valorativas en las decisiones jurídicas. Siguiente diapositiva. Voy a hablarles del abuso del derecho. Definición de abuso del derecho. Se denomina abuso del derecho a la situación que se produce cuando el titular actúa de modo tal que su conducta concuerda con la que concede la facultad, pero su ejercicio resulta contrario a los fines del ordenamiento jurídico y excede los límites impuestos por la buena fe, moral y buenas costumbres o fines sociales y económicos del derecho. Cuando esta situación se da, el magistrado, los jueces o el juez debe determinar si de verdad existe una conducta lesiva y procurar un actio in reverso y fijar de inmediato una indemnización. Ahora les voy a hablar sobre un caso pragmático sobre abuso del derecho. Veamos ahora cómo se aplica la definición a un ejemplo pragmático de abuso del derecho. El contenido en la STS de 14 de febrero de 1944, clásica en el reglamento del abuso del derecho, la jurisprudencia española y utilizada la exposición del tema en la mayoría de los manuales. Este caso nos habla sobre un consorcio que tiene la facultad o el derecho de extraer arenas en una zona de una playa del litoral barcelonés, justo donde está situado al lado un río donde se sitúa una central eléctrica que está protegida naturalmente por dichas arenas, son su protección natural, a la cual el consorcio las extrajo. Esto produjo muchos problemas en la central eléctrica, ya que se vio enfrente a la desembocadura del río y a la acción del mar, por lo cual la central eléctrica sufrió varios problemas. Así que la sociedad propietaria de la central eléctrica fue a los tribunales a pedir una indemnización por parte del consorcio, petición que fue estimada por los tribunales. Ahora les voy a hablar sobre la teoría del abuso del derecho. La teoría del abuso del derecho considera dos sistemas, el sistema subjetivo y el sistema objetivo. El sistema subjetivo nos dice que todo acto es abusivo si el titular lo aplica con dolo o con culpa. Es decir, si el titular tiene la intención de dañar, y el sistema objetivo tiene que ver con si con si el acto es abusivo, si sobrepasa los límites, los objetivos del derecho al otorgar tales derechos. La teoría procura determinar cuáles eran los fines que tenía la ley al darle tales derechos al titular y si éste fue conforme a ellos. Y para terminar, me gustaría mencionar cómo lo tiene estipulado el Código Civil Español acerca de la figura del abuso del derecho, que nos dice que todo acto o omisión que por intención, objeto o circunstancia sobrepase manifiestamente los límites del ejercicio de un derecho serán catalogados como abuso del derecho y se procederá a la inmediata indemnización y se tomarán medidas administrativas y judiciales para que no se vuelva a repetir ese abuso. Siguiente diapositiva. Fraude de la ley. Definición de fraude de la ley. Fraude de la ley o fraude a la ley es la realización de una estafa o fraude por medio de un acto o negocio jurídico, amparándose en una normativa existente, con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos, que no siendo propios de esa norma, sean además contrarios a la ley existente del ordenamiento jurídico. El fraude de la ley es un acto cometido por una persona en concreto destinado a la desviación de la ley. Destinado a la desviación de lo que la legalidad vigente obliga, de una manera fraudulenta y con una apariencia legal falsa. Aplicación a un caso pragmático. Ilustremos ahora lo anterior definido con un ejemplo pragmático de fraude.
aparece como tal en los manuales del uso. La utilización de la compraventa en la cláusula de retro para evitar la prohibición del pacto comisario. El caso trata sobre un deudor y un acreedor. Como bien sabemos, existen garantías que favorecen al acreedor, como el derecho de prenda, la hipoteca, la acreción. Esto lo digo más que nada porque cuando llega la fecha del vencimiento, legal como la subasta, la enajenación forzosa, etcétera. Así, pero hay una situación en la que es posible evitar todo este procedimiento, que es utilizando la compraventa con la cláusula de retro. Un ejemplo, el prestatario concuerda vender un objeto con el prestamista fijando una hora determinada y un lugar determinado, utilizando la cláusula de retro, que sería el derecho de recuperarla. Si al exceder el tiempo el deudor vendedor no hace uso del retracto, el acreedor puede quedarse irrevocablemente con el dominio. Otro ejemplo sería el de un padre que le vende la casa al hijo, sabiendo que el hijo no la puede pagar, y en realidad es una donación, pero lo firman como un contrato de compra-venta y lo hacen pasar de una manera fraudulenta. Otro caso también podría ser el de un empresario que contrata en un determinado tiempo a varios trabajadores momentáneamente. Esto lo hace para evitar pagar la indemnización por el despido. También existen muchos casos como y más aún con lo que estamos viviendo hoy día, el fraude electoral, que también sería un fraude de la ley, ya que se altera el procedimiento y el resultado de las elecciones, también la suplantación de identidad, el fraude bancario. Y para terminar, voy a mencionar cómo lo tiene estipulado el Código Civil Español. Sí. Eh, los actos realizados al amparo del texto de una norma que sigan fines prohibidos al ordenamiento jurídico o contrarios a él serán catalogados como fraude de la ley y no impedirán que se realice el debido procedimiento de la norma a la cual se intentaba eludir. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre otro tipo de ilícito atípico, el cual es la desviación de poder. Bueno, para esto, los autores de este libro nos proponen un concepto sobre este tema haciendo uso de ciertas abreviaciones que iré explicando conforme la exposición vaya avanzando. Bueno, la definición que se propone de desviación de poder es la siguiente. La acción A, realizada por un órgano público o un agente del Estado como tal, que estará representado con la letra O, en alguna circunstancia X, se puede ver una desviación de poder solo si, como primera instancia, existe una regla regulativa que permita a este órgano usar la regla que le confiere poder para en una circunstancia X, realizando una acción, producir como un resultado un acto administrativo o una disposición jurídica. Bueno, con esto quiere decir que existe un conjunto de reglas que le confiere poder a un órgano público, que podría ser, por ejemplo, una autoridad de tránsito. Bueno, como sabemos, tiene reglas regulativas que le dicen usted puede hacer esto, esto y esto. Entonces, en una circunstancia X, este órgano público puede producir un resultado que vendría siendo el acto administrativo. Bueno, como segundo punto está que como consecuencia de este resultado se produce un cierto estado de cosas, que está representado con la letra E. Bueno, como consecuencias, es decir, este estado de cosas serían consecuencias. Es decir, yo cometo un acto administrativo y produzco unas consecuencias, que de acuerdo con el balance entre los principios que justifican la permisión anterior y otros principios del sistema, puede suponer un daño injustificado o un beneficio indebido.
y no hay una regla regulativa que prohíba producir este resultado, porque en caso de que sí existiera una regla regulativa que prohíba este resultado, no sería el caso de una desviación de poder, sino más bien una infracción a una norma superior. Bueno, entonces, en este punto se puede decir que por la consecuencia de estos actos administrativos se produce un estado de cosas, y ese estado de cosas es incompatible con el balance de los principios. Y como es incompatible con el balance de los principios, se produce un daño injustificado. Bueno, como dice en el tercer punto, R, que vendría siendo el acto administrativo, es un medio para E desde dos puntos de vista, en el sentido subjetivo y en el sentido objetivo. Bueno, en el término subjetivo es cuando la autoridad sí tenía la intención de producir este estado de cosas a través de ese acto administrativo que cometió. Es decir, sí se tenía la intención de hacerlo. En cambio, en el término objetivo, independientemente de la intención, es cuando la autoridad no tenía realmente ese propósito. Es como decir, yo no tenía ese propósito, pero llegamos a este estado de cosas. Es decir, sin preverse o sin tener alguna intención de hacerlo. Pero de igual manera se produjo ese estado de cosas que alteró una situación que al final produjo un daño o un beneficio indebido. Y como cuarto punto está el balance entre los principios ya mencionados que tienen una fuerza suficiente para generar una nueva regla que establezca que en ciertas circunstancias está prohibido usar la regla que confiere poder de forma que alcance por medio de R la consecuencia de E. Esto quiere decir que cuando se hace una ponderación se establece una regla prohibitiva. Es decir, en ese estado de cosas, entre un principio y el otro se establece un tipo de subregla que sea prohibitiva. Es decir, prohibitiva de haber expedido el administrativo en las condiciones en las que se hizo. A continuación voy a decir un acto que nos plantean en este libro, un acto paradigmático para que se pueda entender mejor la definición de lo que es desviación del poder. Bueno, se dice que en el derecho francés el Consejo de Estado declaró que si un prefecto utilizaba la potestad de regular la permanencia y circulación de vehículos en las plazas cercanas a la estación de ferrocarril para asegurar el monopolio de una única empresa que tenía un contrato con la compañía de ferrocarriles, estaba cometiendo un exceso de poder, ya que está usando la autoridad para un fin diverso de aquel que el legislador ha concedido. Bueno, en primer lugar, podemos notar que existe una regla que permite a este prefecto usar una norma que le confiere poder, que en este caso sería, como dice en el texto, regular la permanencia y la circulación de los vehículos en las inmediaciones de la estación de los ferrocarriles. Bueno, en segundo lugar, podemos notar que no hay ninguna regla que prohíba a este prefecto producir ese resultado normativo, porque como lo dije en la definición anteriormente, en caso de que sí existiera una regla que prohíba a producir este resultado normativo, no sería una ejecución de poder, sino una infracción a una norma superior. Pero en este caso, esta regulación trae consigo consecuencias que producen un daño hacia las empresas que no tenían suscrito un contrato con la compañía de ferrocarriles. Y esto resulta un acto injustificado por la manera en que el prefecto ha usado su poder normativo para dar lugar a una situación que infringe el principio de trato al crear una situación de monopolio en favor de una determinada empresa que ha afectado a las demás. Para explicar en breves palabras este caso paradigmático, se puede decir que el resultado, es decir, el acto administrativo, produjo un estado de cosas. El estado de cosas es un monopolio y este monopolio produjo un daño injustificado a los demás. Pero en el ordenamiento jurídico hay principios que hablan de la igualdad de trato, de la libre competencia, entre otros. Y estos principios resultaron violentados por el resultado, es decir, por el acto administrativo. Entonces, en estas circunstancias se deben reconocer los principios relacionados
y establecer una subregla que defienda o solucione el caso, que por ejemplo en este caso fue una subregla que prohíbe a través de las facultades de regulación establecer monopolios y así es como esta regla prohibitiva permite solucionar el caso. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora yo voy a hablarles sobre ciertos elementos comunes que pueden existir entre el abuso, el fraude y la desviación del poder. Bueno, estas tres figuras conforman la categoría general de los ilícitos atípicos y tienen 4 elementos en común, que ya se los han ido analizando también en los casos paradigmáticos que ya se han expuesto. Por ejemplo, como primera tenemos la existencia de una acción que estuvo permitida por una regla. Como segundo está la producción de un daño como consecuencia, sea intencional o no, de esta acción. Como tercero está el carácter injustificado de ese daño a la luz del balance entre los principios que tiene el sistema.